Muy buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Como se podrán percatar, hay ciertas variantes en cuanto a la grabación de este video, y es debido a que, con su perdón, me tomaré ciertas medidas de informalidad y de confianza excesiva, ya que en la oficina de su servidor pues están haciendo ciertas adecuaciones, lo cual me tiene en un impedimento de poder grabar allá. Lo tal, por lo cual me veo en esta necesidad. El conocimiento pues no puede esperar y no puedo quedarme sentado y ver cuándo se solucione y entonces ya. El conocimiento no puede esperar. En ese sentido me tomo estos excesos de confianza y reitero una disculpa por parte de su servidor, solicitándoles que nos enfoquemos a lo principal, que es la recepción y evaluación del conocimiento que me permiten hacerles llegar. En ese sentido, si me permiten hoy compartirles con este eco urbano de, de una casa habitación normal. El tema de hoy es los principios procesales en el sentido de la materia laboral. Estos principios procesales van a ser hasta cierto punto cambiados con la reforma que se ejecute en las nuevas autoridades, los juzgados de lo laboral. Pero mientras tanto nos enfocaremos a aquellos que han estado prevaleciendo durante ya varios años en las juntas de conciliación y arbitraje, ya sea locales o federales. Y para eso les doy como base de información el título 14 en su capítulo primero de la Ley Federal del Trabajo. De ahí tomaré la información de base jurídica y las opiniones de tu servidor a fin de ilustrar y que podamos comprender un poco más la aplicación de estos principios. En el artículo 685, que es donde inicia el apartado procesal, encontramos los principios generales. Los principios generales, el cual habla pues de principios que ya tenemos cierto contexto para los que estén relacionados con el tema de lo procesal en sentido general, y para los que no lo vamos viendo detenidamente. El primer principio indica que es público. ¿Por qué es público? Pues como es una normativa que es de carácter público, que tiene aplicación en todas y cada una de las entidades federativas que componen nuestro Estado. En ese sentido es de carácter público. Incluso los procedimientos se podrán ventilar de forma pública sin inconveniente alguno. Tú puedes acercarte a cualquier junta de conciliación y poder realizar la observación de los diferentes procesos que se ventilen en ese día. Por otro lado, tenemos otro principio que nos indica que el procedimiento es gratuito. Como toda la justicia en nuestro país, debe ser gratuita sin necesidad de cubrir alguna monetización o algún rédito, algún honorario por demás. Esto es gratuito. Otro principio que nos indica que es el de inmediato. Aquí tenemos que hacer la diferenciación. Cuando escuchemos que se maneja un principio de inmediato, esto no tiene relación alguna con que se tiene que ejecutar al momento, algo así como expedito, no. El principio de inmediato hace alusión a que no hay nada que medie entre el acceso a la justicia y el solicitante de la justicia. No hay nadie
no hay algún tipo de intermediario al cual yo me tenga que acercar para que me pueda atender la autoridad que resolverá. Es decir, viéndolo en otras materias, si yo quiero hablar con el juez de lo familiar, de lo civil, no tendría por qué estar pidiendo autorización con el de archivo y luego con el auxiliar y luego con el secretario y hasta el fin el juez. No. Aquí en materia laboral me atenderían directamente los jueces, las juezas, sin inconvenientes, sin cita alguna. Es algo para los que litigamos la materia laboral, es algo que lo tenemos muy presente. Cualquier persona se puede acercar a exponer su caso y la mayoría de las ocasiones el presidente o la presidenta te va a recibir sin inconveniente alguno. Entonces, a eso se refiere con inmediato. Por otro lado, tenemos que es predominantemente oral. Como ya saben, la tendencia de nuestro sistema de justicia a nivel nacional es que poco a poco traslademos todas las materias a la oralidad. En un sentido mixto, porque a fin de cuentas las demandas en su mayoría se siguen presentando por escrito. Pero se tiende a que todo sea predominantemente oral, lo cual lo veremos con mayor pronunciamiento en la reforma laboral. Para otro tema. También tenemos que hay un principio de que se buscará la conciliación, que el procedimiento es conciliatorio. Esto nos garantiza que en cualquier momento del proceso tendremos la oportunidad de conciliar. Incluso la mayoría de las etapas procesales que después veremos en otro video, en otra clase, la autoridad se tomará ciertas responsabilidades de procurar la conciliación de las partes. Esto siempre se ha manejado por el contexto de que el sistema económico mexicano no se puede detener. No podemos detener a patrones y a trabajadores sujetos a conflictos. Por lo tanto, siempre se tiene que ver la manera de que estos tengan la oportunidad de mediar, de que estos tengan la oportunidad de conciliar, mejor dicho, y puedan salir de este proceso y pueda seguir girando la máquina, funcionando la máquina económica, por el interés económico nacional. Entonces, por eso, todos los procesos laborales, de tintes laborales, siempre estará presente la conciliación. Tenemos también que se iniciará por instancia de parte. El procedimiento laboral forzosamente, como bien lo menciona el texto jurídico, se inicia cuando lo solicitamos. Aquí no tenemos, si bien tenemos una autoridad procuradora que tiene ciertas atribuciones de representación jurídica, procesal, eso no implica que esta procuraduría estará siguiendo de forma oficiosa el cumplimiento de la norma laboral. No. Que no nos vendría nada mal, dado a que México tiene un gran problema de que no cumple los preceptos normativos. Pero bueno, opinión muy personal. A lo que vamos es que se inicia por instancia de parte, es decir, no tenemos que esperar a que la autoridad o alguna procuraduría lo inicie por nosotros. Nosotros tenemos que accionar cuando tenemos el interés jurídico correspondiente. Por otro lado, también nos indica que el proceso tenderá a que sea concentrado, es decir, que en un solo lugar podamos resolver todo lo que a nuestro interés convenga, todo lo que el proceso necesite, que en un solo lugar se resuelva. Y la sencillez procesal. Esto es muy característico de lo laboral y lo encontraremos presente en muchos otros artículos. Debido a que es un tema de justicia social, este tiene que ser sencillo para el trabajador. ¿Por qué? Por un tema, insisto, de justicia social. Como ya lo plasmé y pudimos verlo detenidamente en el video de los principios fundamentales del derecho laboral, ahí podemos recordar a qué se refiere esto de justicia social y por qué
implica dar ciertos beneficios jurídicos para cierto sector, en este caso específico los trabajadores. Bien. Por otro lado, en el artículo 685, en su segundo párrafo, también vemos otro principio, que es el principio de la suplencia en la demanda, algo parecido a la suplencia de la queja en materia de amparo, pero aquí encontramos que la suplencia se está dirigiendo a la demanda. Para esto, si quiero citar un poco para que nos vayamos familiarizando, ya que es muy importante que vayamos desarrollando una habilidad de desmenuzar los textos jurídicos para que podamos aprovechar el máximo que nos tiene el legislador y que podamos poner en práctica. En el segundo párrafo nos indica: cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con esta ley deriven de la acción intentada o procedente, que implica con esto que conceptos como vacaciones, aguinaldo, etcétera, días de descanso, conforme a los hechos expuestos por el trabajador. Es decir, que el juzgador solamente podrá aplicar la suplencia hasta donde los hechos narrados en nuestra demanda le permitan. Si realizamos una redacción equivocada o prácticamente nula de los hechos, si evocamos nuestra demanda en 1 o 2 párrafos de hechos, cuándo se contrató y cuándo lo despidieron, va a ser muy deficiente. Una mala praxis que en muchas ocasiones se aplica en materia laboral, donde no trascendemos en los hechos de nuestra demanda. Bien, volviendo al punto, la autoridad podrá aplicar una suplencia en esa demanda de aquellos conceptos que hayamos omitido por error nuestra, no tanto de nuestro trabajador, sino de nosotros como expertos en la materia. Por algo están acudiendo con un abogado. Y nos indica: conforme a los hechos expuestos por la demanda, en el momento de admitir la demanda, subsanará esta. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea oscura o vaga, se proceda en los términos previstos en el artículo del artículo 873. ¿Qué implica esta última parte del párrafo? Bueno, que si nuestra demanda es oscura, ahí no tendremos una suplencia por parte de la autoridad. Si nuestra demanda es vaga, no somos claros en lo que estamos solicitando, ahí no tendremos una suplencia por parte del legislador. En esos casos no entra. Por otro lado, tenemos otros principios que también son de vital importancia, que bien no están señalados en el apartado procesal del capítulo primero de título 14, sí los encontramos dispersos en la parte introductoria de la ley. Por ejemplo, en el artículo 2, en su segundo párrafo, su primero y segundo párrafo, encontramos el principio de justicia social, el cual, como ya lo he mencionado en otros videos, si quieres ahondar un poco más, te dejaré en la descripción la liga para que lo puedas estudiar con detenimiento. A grandes rasgos, recordemos que la justicia social es una protección jurídica dirigida a aquellos sectores que son vulnerables, que por su misma vulnerabilidad necesitan de adecuaciones particulares porque salen de la aplicabilidad general. Es decir, si yo pongo una ley y es de aplicación general, estos sectores vulnerables por sus mismas características los excluye. Por lo tanto, tengo que tomar medidas especiales para ellos. Por ejemplo, uno de los ejemplos más sencillos es: si yo subo a un transporte público y encuentro que hay lugares reservados para personas con una discapacidad o personas de la tercera edad, esos lugares implican un derecho especial adicional en consideración a las características especiales de vulnerabilidad que tienen. Si te das cuenta y lo analizas, ellos tienen un lugar reservado. Y si tenemos una aplicación general, una aplicabilidad general de la norma, ¿por qué
tendría que darles consideraciones especiales a ciertos grupos. Eso sería hasta cierto punto mal interpretado. Eso sería injusto. ¿Por qué? Porque para ellos, aquí es todos parejos. Estamos en un sistema liberal, todos somos iguales. Bueno, eso es una aplicación incorrecta de la norma. Y ahí entra lo que la doctrina reconoce como la justicia social, la doctrina tomista, que indica que hay sectores vulnerables que necesitan de cuidados especiales y particularidades especiales. Como ejemplo de esos dos lugares reservados, que tienen un color especial, y eso, si tú no tienes esas características, no tienes acceso a esos lugares. Entonces, de igual manera encontramos que los trabajadores están en un sector vulnerable y necesitan de ciertas consideraciones especiales. Eso lo encontramos fundamentado en el artículo 2, segundo párrafo. El artículo 17 también nos menciona el principio general de la supletoriedad en materia laboral, que es lo que materia de nuestro interés, a lo que indica: a falta de disposición expresa en la Constitución, en esta ley, o sus reglamentos, o en los tratados a que refiere el artículo sexto, se tomarán en consideración sus disposiciones que regulan casos semejantes, es decir, la analogía, la comparación. Los principios generales que deriven de dichos ordenamientos, también los principios generales del derecho, los principios generales de la justicia social, derivada del artículo 123 constitucional, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad. ¿Qué implica esto? Es que si la norma laboral, en este caso especificándose en lo procesal, no considera ciertos casos particulares, bueno, la ley nos indica a qué nos debemos remitir para su estudio y para poder encontrar una salida a estas lagunas que no están consideradas dentro de la norma. Punto muy importante, e implica incluso un video completo para este artículo. Pero bien, como estamos viéndolo de una forma general, ahí está considerado. También tenemos el artículo 18, que nos indica también un punto procesal, un principio, el cual en latín muy conocido es indubio pro operario. En caso de duda, se interpretará en favor del trabajador. ¿Qué indica el artículo? Dice: en la interpretación de las normas de trabajo se tomarán en consideración sus finalidades señaladas en el artículo 2 y 3. En caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador. Si tengo dos normas laborales que entran en concurrencia, ¿qué voy a hacer entonces? ¿Cuál voy a aplicar? Bueno, la norma es muy clara. Voy a considerar la que beneficie al trabajador. Nuevamente, ¿por qué? Por trasfondo de la justicia social. Y de esta manera damos terminación a lo que son los principios procesales. Hay por ahí algunos artículos, por ejemplo el 687, que nuevamente retoma el principio de la sencillez, porque nos dice que las comparecencias, los escritos, las pretensiones no requerirán de una formalidad específica, solamente con que sean claros en sus puntos petitorios. ¿Por qué? Nuevamente, por el principio de apoyo al trabajador, por un principio de justicia social, un principio de sencillez. Esto implica que tu demanda laboral no tiene que reunir ciertas particularidades y ciertas generalidades, mucho menos, que tiene que ser así en estricto sentido, ¿no? Te brinda esa sencillez porque es en beneficio del trabajador. Y el artículo 688, que es el principio de coadyuvancia de las autoridades. Todas las autoridades están obligadas a coadyuvar para la solución del conflicto, para la búsqueda de la verdad. Esto también lo vemos en una mayor jerarquía normativa en el artículo 1 de la Constitución, en su tercer párrafo, que nuevamente nos indica que todas las autoridades están obligadas.
Muy bien, sin hacer un mayor, sin redundar en cuanto al tema, espero que sea de tu beneficio, a fin, como te comento, para poder comprender un poco más y no encerrarnos estrictamente en lo que indica la norma, sino poder encontrar una flexibilidad para la interpretación de estos principios. Como te mencionaba, estos principios cambian en la reforma laboral, pero esto lo iremos viendo en un video subsecuente para lo que es la reforma laboral. Ten una excelente tarde, apóyame dándole un like. Cualquier contribución o observación que quieras hacerme llegar es completamente bienvenida. Recordemos que estos videos son con la finalidad de contribuir a la cultura jurídica, no precisamente porque seas abogado, no precisamente porque vayas a litigar, sino porque nuestro país necesita tener conocimiento de estos principios. Nuestro país necesita conocer su derecho y aquí nos enfocamos a lo laboral. Cada día de esta forma, con tu crítica, con tus observaciones, con tus puntos de vista, también contribuimos a este enriquecimiento. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.